alternativos de solución de conflictos. Y pues aquí ya tendríamos un desenlace, como dice, algún tipo de resistencia para presentar un desenlace. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya sabemos cuál es la solución, sin embargo, de la otra parte existe esta resistencia. Ya a través de la solución, esta resistencia desaparece y ya con eso podemos darle un desenlace a este conflicto que tenemos, ¿no? Entre las partes. ¿Dónde se encuentra el principal fundamento de los medios alternativos de solución de conflictos? Lo encontramos en el artículo 17 constitucional. Vamos a retomar el primer párrafo porque el primer párrafo también me parece muy relacionado con lo que vimos la semana pasada, que nos dice que el artículo 17 nos dice que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar un derecho. Ojo, porque esto aplica también para materia penal. Ya por ahí ha habido muchos videos de muchas combis en donde donde todos nos satisface ver que la gente está haciendo justicia por propia mano. La realidad es que esto no es correcto, por mucho que a veces nos cause entre gracia o meme o todo, no es correcto. Inicia el artículo con esto, que ninguna persona puede hacerse justicia por propia mano, precisamente porque para eso se supone existen las leyes y existen los procedimientos sancionadores, ¿no? Ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Esto va de la mano con todo lo que platicamos la semana pasada. Recordarán que hablamos del artículo 14 y 16 constitucionales en el sentido de las garantías de seguridad jurídica, en donde hablábamos de la garantía de tener un juicio justo, de tener un juicio, tener acceso a la justicia. Todo esto va relacionado también con este artículo, por eso es que también quise compartirlo, aun cuando es preámbulo a lo que realmente nos interesa y que estamos platicando ahorita en el día de hoy. Tenemos el tercer y el cuarto párrafos. Dice, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, ya aquí empieza el párrafo, si ven, con una pequeña salvedad. Nos dice que siempre que no afecte la igualdad entre las partes, ni el debido proceso, ni otros derechos en los juicios o procedimientos. Dice, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Es decir, mientras no se afecte el derecho a una persona a tener acceso a un juicio, si es que así lo quiere, las autoridades deben promover, o en este caso, como dice la palabra, privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. ¿Esto dónde se ha notado más? Se ha notado más sobre todo en los juicios orales, ya ahorita en la parte de juicios orales, sobre todo en materia civil, en materia penal, los jueces existen ciertos momentos en los que las partes se tienen que sentar a dialogar. Es como parte de como un requisito previo, es como una parte de preámbulo antes de entrar ya como tal a una verdadera mediación. O antes de entrar siquiera al estudio del conflicto, es decir, los combinan a que se arreglen ahora sí entre ellos para que puedan negociar. Entonces, nada más que en este caso las autoridades tienen que cuidar mucho que no se afecte ni la igualdad entre las partes, porque pudiéramos interpretar, no, pues yo quiero terminar este conflicto, por ejemplo, en un divorcio, que es lo más típico. Las dos partes, una de las partes se quiere divorciar, la otra no. Entonces, que el quererlo obligar y decirle no, que un juez, en lugar, por ejemplo, de querer darle trámite a ese juicio, darle trámite a ese litigio y darle entrada y llevar todo el juicio como tal, que él quisiera decirle a una de las partes, no, pues sabes qué, yo no quiero conocer del juicio, arréglense entre ustedes, ¿no? Y dale la razón a quien presentó la demanda, en este caso dale a tu esposa todo lo que te pide y tú pues ya no pelees nada, ¿no? Ese sería un ejemplo en donde estaríamos afectando la igualdad entre las partes, el debido proceso y los derechos en juicio, en este caso de la persona a la que le están demandando el divorcio, ¿no? Por eso la parte de materia familiar es un poco compleja, no es tan blanco y negro como ocurre en materia fiscal,
porque en materia civil, sobre todo en materia familiar, pues estamos hablando de personas y de situaciones muy íntimas, de situaciones muy que tocan ciertas fibras. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, sobre todo cuando son medios alternativos de ese tipo de materias, para que no se entienda que una recomendación o para que no se entienda que cierta conminación a las partes está afectándolas tanto en su igualdad o que está afectando el debido proceso o que se está afectando algún derecho de ellos en juicio, ¿no? Hay que ser muy, muy cuidadosos con esa parte. No se puede nada más, así como así, y decirle, sabes que no lleves el litigio, mejor vete o por una parte, pues ahora sí, por un medio alternativo, o arréglense ustedes por fuera porque yo como juez no quiero, ¿no? Los puede privilegiar, sobre todo la parte de privilegiar, ahí me llama perdón, la atención el término, porque no dice que los conmine, no dice que los invite, no dice que los inste, dice que los privilegie la solución sobre formalismos. En este caso, privilegiar significa que las partes a lo mejor llegan con él y les dice, oiga juez, ¿sabe qué? Es que ya nos arreglamos, es que ya por fuera platicamos, tenemos un convenio y ya no queremos continuar con el juicio, sino que queremos resolverlo en estos términos. En ese caso, los jueces deben de privilegiar en la solución del conflicto de forma alternativa que hicieron estas personas negociando a continuar con el procedimiento y debe de concluir el procedimiento de manera que esos acuerdos a los que hayan llegado en esa negociación queden por encima de lo que se había llevado el procedimiento. El procedimiento judicial como tal se da por concluido y las partes pues ya ahora sí formalizan delante de la autoridad que estaba conociendo del litigio sus acuerdos. Nos dice el cuarto párrafo, el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Esto de acciones colectivas no es tanto para materia fiscal, pero sí es para materia administrativa en materia de Profeco. Digo, se los pongo también como nota al pie porque sí me parece importante también que lo conozcan. Recuerdan que en materia de Profeco, pues ahora sí son cuestiones de defensa del consumidor, sobre todo la protección a los derechos del consumidor, y las acciones colectivas ahorita están siendo muy útiles. Han permitido que varias personas que están siendo afectadas en sus derechos de una misma manera y por un puedan unirse y tengan un representante y ahora sí se dé solución a todos los reclamos que estas personas tengan y se eviten el que cada una, ahora sí es mucha economía procesal, en lugar de que cada uno de ellos presente una queja ante Profeco, todos se unen, crean una acción colectiva que va encaminada hacia un mismo proveedor, o sea, todas las quejas son del mismo y relacionadas en el sentido de que puede ser que no sea el mismo caso, pero va de la mano con la atención que a lo mejor les están dando o con algún producto en especial, es decir, tienen un factor común. La acción colectiva más reciente que hubo, yo me imagino que deben haberla escuchado, es por ahí de una tienda departamental que tiene como emblema una bolsa rosita, que durante la pandemia tuvo ventas por internet muy altas, como no tuvo que cerrar sus tiendas, todas sus tiendas, se le hizo fácil decir que, bueno, podías comprar por internet, comprabas y pues o te llegaba a tu domicilio o instalabas el que fueras a recogerlo a un módulo, me parece, que tenían en sus tiendas. El problema vino a que no esperaban una respuesta tan grande durante la pandemia. Realmente mucha gente comenzó a comprar vía electrónica a través de aplicación, a través de página, y no tuvieron la capacidad para dar respuesta a todas estas compras. Entonces llegó un punto en el que fueron rebasados y cayeron en muchos incumplimientos, en productos que no llegaron, en productos que llegaron rotos, llegaron equivocados, cobros mal aplicados, promociones de meses sin intereses que no aplicaron, especialmente porque también esta tienda tuvo la brillante idea, a pesar de verse rebasados, de poner promociones muy fuertes a varios productos. Crearon por ahí unas ventas especiales en donde tenían todavía promociones de meses sin intereses, en donde tuvieron todavía más descuentos, en donde tenían 2 por 1. Entonces su plataforma tampoco estaba capacitada para aplicar la promoción a todas las personas que intentaron comprar, y entonces muchísimas personas empezaron a quejarse en redes sobre cada uno platicaba su situación.
¿Qué pasó? Pues que no faltó el despacho que llamó a las personas que tuvieran inconformidad con esta tienda y crearon una acción colectiva que presentaron ante Profeco. ¿Para qué? Para en el caso de los que tenían que solicitar reembolsos, los que tenían que solicitar cambios, los que les llegaron productos rotos, los que no les aplicaron meses sin intereses. O sea, para darle atención a todos se unieron en una acción colectiva. ¿Qué va a pasar? Que bueno, además de todo en esta acción colectiva, presentaron el que se les pagaran daños y perjuicios, ¿no? Entonces, pues bueno, están en eso, entiendo que ya le dieron entrada a esta acción y todavía está en trámite, pero bueno, quise comentárselos porque al final, aun cuando ahorita no vamos a hablar de Profeco, también es un medio alternativo de solución de conflictos. Esto no significa que las personas demandaran a esta tienda departamental porque no fue así, sino que más bien lo que hicieron fue utilizar un medio alternativo, que en este caso es una queja, una acción colectiva ante Profeco, y con eso están tratando de dar solución. Entiendo que a muchos de los de la acción colectiva ya les empezaron a pagar, ya les empezaron a aplicar los meses, les hicieron devolución de dinero, entonces ya como que poco a poco cada uno empieza a encontrar solución sin que fuera necesario. Eso no significa que en dado caso si la acción colectiva no prosperara, no significa que las personas no puedan demandar a esta tienda departamental. De hecho, pueden hacerlo por vía mercantil. Sin embargo, pues ellos ahora sí, haciendo gala del uso del nombre, perdón, utilizaron un medio alternativo de solución a su conflicto y lo bueno es que pues ya lo están solucionando, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean en la Constitución esta parte de las acciones colectivas, a eso se refiere, a estas, ahora sí que gente que se une para presentar una queja. En este caso, pues estamos hablando de Profeco, ¿no? Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. También eso aplica más que nada también en materia penal, el tema de reparación del daño. Hay veces que cuando se condena a una persona por algún tipo de delito, se condena no solamente a una pena corporal, es decir, no solamente a un tiempo en prisión, sino que además se le hace condena de reparación del daño, dependiendo del tipo de delito que sea. También aquí puede aplicar un mecanismo para que por fuera las partes se arreglen de manera económica para resarcir esa reparación del daño y pueden hacerlo de manera extraordinaria y con independencia al proceso penal que haya dado origen a esta reparación, ¿no? Y al final dice, los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Esto significa que no hay jueces regionales, de hecho Profeco es de materia federal, no hay, por ejemplo, un Profeco local, no hay, por ejemplo, una Conducef local, o sea, todo esto, en este caso, ahí hablando de, pues ahora sí, de entidades administrativas. Y la Constitución nos habla de jueces federales, es decir, no podemos ir ante un juez local para que conozca de un tipo de procedimiento y mecanismo, tiene que ser ante un juez federal. Y ahora sí, el quinto párrafo, que es el que nos interesa, y ya teniendo un poquito más de contexto, que nos dice, las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Es decir, la Constitución ya nos está obligando o ya está haciendo y dando la opción de que en las leyes deben de existir estos mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Por qué? Porque pues nosotros pudiéramos decir que de manera particular queremos arreglar un asunto. Sin embargo, aun cuando esto sea de muy buena fe y los dos tengamos voluntad, lo cierto es que este arreglo, este mecanismo debe de llevar, pues ahora sí que una formalidad, ¿no? Debemos cumplir con ciertos requisitos, ciertos pasos y ciertos procedimientos para hacerlo, dependiendo de qué tipo de arreglo sea. Por eso es que la Constitución, como ahora sí, como máxima ley de nuestro país, dice que las leyes, es decir, de todas las materias, preverán estos mecanismos de alternativos de solución de controversias. En la materia penal, pues hace la mención en especial que regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en que se requiere supervisión judicial. Hace específica referencia a la materia penal porque pues ahí entran en conflicto derechos un tanto más primarios,
un tanto más de primera generación, como son la libertad, la vida, la integridad personal. Por eso es que hace una especificación en materia penal, pero bueno, si ustedes ven, dice las leyes, no dice que algunas, no dice que en ciertas materias, sino que todas en general. Por lo tanto, con esto podríamos también entender que en todas las materias es susceptible de que existan estos mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran compartir? En lo que me refresco tantito.